Aquí está el hermano Fernando. Voy a pedirle que pase hasta aquí. Vamos a orar para que el Señor Jesús lo use, amén, en este último culto de esta maravillosa confraternidad que huele a convención. Huele y sabe, ¿no? Amén. Entonces vamos a orar. Levante sus manos. Señor, aquí estamos. Dios Todopoderoso, hemos oído tu voz. Hemos sido ministrados poderosamente desde el día de ayer con tu palabra. Y llegó el momento, Señor, oh Padre Santo, que en esta última, Señor, en este último culto de Dios, Padre, tú nos hables. Sí, Padre Santo, bendícenos en esta hora con tu palabra y con tu espíritu, Señor. Sí, Señor Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada, implantada en nuestros corazones, Señor. Equípanos de ella, Padre Santo, y cumple tus propósitos con tu iglesia. Gracias por tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname. Lléname, Señor. Sí, Señor. Más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Juan 7, 37, 38 y 39. Bueno, mientras se ubican voy a aprovechar para agradecer. La verdad que he pasado unos días, ¿cómo los llamamos? Agradables, hermosos, bonitos, extraordinarios, en medio de ustedes. Inicialmente estuvimos en el Canadá, con los hermanos de la iglesia en el Canadá. Estaba el hermano Henner también allá con nosotros. Estábamos en un seminario también, ¿cierto? Luego aquí en Glendale, eso. En el seminario también. Y ahora aquí con ustedes. Oiga, qué hermosa es la iglesia, ¿verdad? Y bueno, con mi esposa les voy a contar algo. Hoy estamos cumpliendo 51 años de casados.
Parece que fue ayer. Sí, el tiempo pasa. La Biblia dice que pronto pasa, ¿cierto? Y es que uno sirviendo al Señor se le pasa el tiempo muy rápido. ¿Cierto, hermano? Y bueno, hoy nos dieron postre en el restaurante. Y todo eso es un bello recuerdo que llevamos de ustedes. Gracias, hermano Henry, por su invitación. Gracias, hermanos del Distrito 3. Les he escuchado que este era el distrito más pequeño. Tiempo pasado. Gracias, hermano Sammy. Gracias, los jóvenes. Gracias, hermano Frank. Gracias a todos. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Cómo dice el versículo 37? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. La iglesia necesita saber el cómo. Y yo pregunto, ¿quién no ha tenido sed alguna vez? Todos. Pero la sed de la que habla Jesús aquí es el deseo intenso de Dios. Y hay que decir que la sed lo moviliza a uno. ¿Y a qué lo lleva? A la búsqueda de ella. Cuando hablo de ella, estoy hablando del agua. Y a no descansar hasta que se sacia la sed. La pregunta entonces que queda plasmada por el título es: ¿cómo se sacia la sed? Este versículo que leímos nos da la respuesta. La sed se sacia creyendo. El Señor dijo: si alguno tiene sed, eso es una condición. Venga a mí, es una dirección, un rumbo. Y beba, es una acción. Y luego dice, explicando cómo se sacia la sed: el que cree en mí, así lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que la sed, según lo que dijo el Señor, se sacia creyendo. Y yo estaba pensando una cosa, hermanos. A veces nosotros tenemos fe circunstancial. Fe para que nos sane, fe para que me dé la casa, fe para que me dé el trabajo, fe para que me den los papeles. Fe circunstancial. Pero la fe de que habla el Señor, de la creencia que el Señor habla, es de una fe permanente. ¿Podemos decir que aunque no me sane, yo sigo creyendo en Él? ¿Podemos decir que aunque no me dé la casa, yo sigo creyendo en Él? ¿Podemos decir que aunque no me dé el trabajo, yo sigo creyendo en Él? Y aunque no me den los papeles, yo sigo creyendo en Él. Nuestra fe no es circunstancial, nuestra fe es permanente. Y les voy a hacer una pregunta, si ustedes me lo permiten. ¿Cuántas horas al día usted es creyente? Las 24 horas al día. Entonces, nuestra fe no es circunstancial, nuestra fe es permanente.
¿Sabe que yo tenía un versículo que no entendía? Porque a nosotros los predicadores nos pasa que a veces leemos la Biblia y algunos pasajes no los entendemos. Bueno, eso es normal, creo yo. A usted también le ha pasado, ¿cierto? Y uno a veces predica lo que no entiende, pero igual las almas se arrepienten. Porque la palabra se defiende sola, dice mi esposa. Entonces, lo que yo no entendía es ese versículo de Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sabe que yo no entendía qué quiere decir por fe y para fe? No entendía. Y usted dirá, pero eso es tan sencillo, ¿no lo entendía? No lo entendía. Y yo he dicho que el que le alumbra no el bombillito es el Señor. Cuando digo que le alumbra no el bombillito es que le hace entender lo que no entendía. Y luego entendí que cuando la Biblia dice por fe y para fe, quiere decir por fe de principio a fin. Por fe de principio a fin. Y yo mientras pensaba en esta enseñanza, el Señor me mandó unos WhatsApp. Sí, antes decíamos un telegrama, pero me mandó unos WhatsApp. El que está en Gálatas 2:20. Y usted lo escuchó ayer. Pero le quiero dar un sabor a ese versículo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero quiero que resaltemos esto. Y lo que ahora vivo. Claro, después de que Pablo está crucificado, él dice, pero lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe. Quiere decir que Pablo vivía creyendo. Y usted y yo debemos de vivir creyendo. Porque el versículo de Romanos 1:17, mas el justo por la fe, es decir que si usted sin fe no puede vivir en Dios. ¿Cierto? Interesante, ¿cierto? El otro WhatsApp que me mandó el Señor está en Juan 11:25. Conocido versículo, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. Escuche eso. Se cree para vivir. Pero mire lo que dice el Señor a continuación. Y todo aquel que vive y cree, se vive para creer. Se lo voy a decir entonces. Yo creí para vivir y ahora vivo para creer. Eso fue lo que dijo el Señor. Entonces, y todo aquel que vive y cree en mí, ¿cuál es el resultado? No morirá eternamente. Nosotros no vamos a morir eternamente porque vivimos creyendo. Importante vivir creyendo, ¿cierto? Entonces, la fe tiene varias acepciones o matices en la Biblia. ¿Sabe que nosotros en Colombia preparamos una escuela de formación ministerial que tenía que ver con la fe? Con la fe. Entonces, encontramos 5 matices de la fe. Pero ahora mientras oraba, el Señor me mandó otro WhatsApp.
Y les tengo 6 matices. El Señor dijo, te falta uno. Yo dije, bueno, que a uno le falta siempre. Es que aquí el único que se la sabe todas es Él. Los demás estamos aprendiendo. ¿Cierto? Entonces, primera sección de la fe como la capacidad de creer. Todo el mundo nace con la capacidad de creer. ¿Desde cuándo cree el hombre? Desde el día en que el Señor lo creó. Él lo creó con capacidad de creer. Y fue en uso de esa capacidad de creer que nuestros antepasados le creyeron más al enemigo que a Dios. Capacidad de creer la tenemos todos. Primera sección de la fe es esa. Segunda sección de la fe como doctrina. Un Señor, una doctrina. La doctrina como enseñanza de Dios, de la cual Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe, de la doctrina, al conocimiento del Hijo de Dios. Quiere decir que usted cuanto más le conoce, más crece espiritualmente hablando. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese hasta que todos quiere decir que es una alusión colectiva. Porque nadie personalmente podrá tener la estatura de Cristo, pero todos colectivos sí la tenemos. Porque lo que a usted le falta, lo tiene el que está al lado. Y lo que le falta al que está al lado, hablando de conocimiento, lo tiene usted. Y si se suma todo ese conocimiento, varón perfecto. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, ese y del conocimiento quiere decir, es decir, del conocimiento, del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, fe como doctrina, fe como don. Ese es un don, es una capacidad extraordinaria que Dios le da como Él quiere, porque Él repartió los dones como Él quiso a algunos de nosotros. Y entonces por esa fe extraordinaria se logran muchas cosas portentosas. Y se construyen templos de la nada. Sí. Y se pagan rentas astronómicas. No se puede decir, bueno, ¿y cómo consiguen $20,000 mensuales? El don de fe, hermano. Entonces, la fe como don, la fe como fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fruto. Y note que el don tiene que ver con lo que hacemos y el fruto tiene que ver con lo que somos. Los corintios tenían todos los dones, pero no daban fruto. Hay hermanos con muchos dones, pero no dan fruto. Entonces, se necesita tener el don, pero dar fruto también, ¿cierto? Por eso es que Pablo dice, procurad los mejores dones. El mejor don es el que Dios le dio a usted. Pero él dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Quiere decir que los dones son excelentes, pero el fruto es más excelente.
Y aquí vamos es para la excelencia. De lo bueno a lo mejor. De un recinto pequeño a uno más grande y a uno demasiado grande. Camino a la excelencia. La fe como estilo de vida, que es de la que estamos hablando. La fe permanente como estilo de vida. Y el WhatsApp que me mandó el Señor dijo, te falta una, la fe como escudo. Tomad el escudo de la fe para apagar los dardos y al cual resistimos firmes en la fe. Pobre diablo, ¿verdad? La tiene perdida con nosotros. No, hermanos. Yo les decía a los hermanos que el diablo se pegó una equivocada. Él pensaba que llevaba a Jesús a la cruz para derrotarlo. Y era al revés. Jesús lo llevaba a la cruz para derrotarlo. Entonces, fe como capacidad de creer, fe como doctrina, fe como don, fe como fruto, fe como estilo de vida y fe como escudo. Si me manda otro WhatsApp, después les cuento. Hasta ahora dejémoslo así, ¿cierto? Entonces, la sed se sacia creyendo. Ese es el título. ¿Sabe que leí algo que quiero compartir con ustedes? Que dice que una persona es dependiendo de 3 cosas. Número 1, en quién cree. Porque los musulmanes son creyentes, pero creen en Alá. ¿En quién creen? En Alá. ¿Qué es lo que cree? Segundo, ¿en quién cree? Segundo, ¿qué es lo que cree? Los musulmanes son creyentes. Ellos creen que si mueren por la causa, y los más ortodoxos y radicales creen que si mueren por la causa de su fe, van a ir al cielo y se van a encontrar con 70 mujeres vírgenes. Por eso es que son tan peligrosos. ¿Cierto que se amarran los explosivos y se van de viaje? ¿En quién crees? ¿Qué es lo que crees? Y tercero, ¿cómo vives? Entonces dime en quién crees, qué crees y cómo vives y yo te diré quién eres. Entonces, nosotros somos creyentes y la sed se sacia creyendo. Ya sabemos en quién creemos, en eso estamos unidos. ¿Cierto? Que eso nos une, ¿cierto? ¿En quién creemos? Aquí todos estamos unidos, eso nos une a todos. Creemos en Jesús. Creemos en Jesús. Pero, ¿qué es lo que creemos de Jesús? Eso es lo importante también. Porque aquí les estoy diciendo es cómo se sacia la sed. Y la sed se sacia creyendo, pero ¿creyendo qué? Entonces vamos a verlo. Creemos que Él planeó salvarnos antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es que dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros.
Entonces todo comenzó ahí. Y cuando digo ahí, suena un poquito corta la frase, porque decir ahí es como decir un lugar, ¿cierto? Pero esto no fue planeado en un lugar solamente, sino en la eternidad. Oiga, suena extraño que uno siendo tan limitado tenga el concepto de la eternidad, ¿cierto? Vivimos 80 años, pero uno tiene el concepto. ¿Quién puso en nosotros el concepto de la eternidad? El Eterno. ¿Sabe por qué tenemos concepto de la eternidad? Porque tenemos al Eterno. Los que no tienen al Eterno dicen, si uno se muere y se acabó todo. Y algunos dicen que uno reencarna en un animal o en una persona, no sé. Pero nosotros creemos que Él planeó salvarnos antes de la fundación del mundo. ¿Qué creemos? Que Él ejecutó su plan de salvarnos en el día preciso. ¿Cómo es que dice la Biblia? En el cumplimiento del tiempo. ¿El tiempo de quién? De Dios. Y fíjese que Él lo dijo, dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Quiere decir que ya la tenía agendada. Como cuando usted dice, el miércoles a las 8, reunión con el pastor. Agendado, ¿cierto? Y usted lo tiene ahí. Y a las 8 está usted ahí. Usted es cumplido. Pero tenemos el ser más cumplido que hay. Agendó. Y llegó. Y lo cumplió. Oiga, qué Dios tan fiel que tenemos. Tan cumplido Él. En el cumplimiento del tiempo. ¿Qué creemos? Que Él se manifestó en carne. El anticristo es el que cree que Él no se manifestó en carne. El espíritu del anticristo. Este es el espíritu del anticristo. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mire, hermanos, uno es inquieto, ¿cierto? Y ahora con eso de Google, uno le pregunta todo a Google y Google le responde, así sea mal, pero le responde. ¿Cierto? Y les voy a confesar, me metí y le pregunté a Google, ¿cuántas religiones afirman que Dios se manifestó en carne? No todas las religiones dicen eso. Los únicos que decimos eso, oiga, somos exclusivos. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que creemos. Porque la sed se sacia creyendo. ¿Pero creyendo qué? Creemos que Él cumplió la profecía que anunciaba su promesa de salvarnos. Allá en el seminario estábamos hablando de la cristología del Antiguo Testamento. Oiga, suena bonito ese título, ¿cierto? Cristología del Antiguo. Y yo me puse a buscar en Mateo todas las citas donde se dice que Jesús, su obra, su ministerio y su manifestación en carne estaban ya preanunciadas en el Antiguo Testamento. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, Dios, Padre eterno, Príncipe de paz. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es: he aquí tu rey sentado sobre un pollino, hijo de asna. Todo eso se cumplió en Cristo. Repartieron entre sí mis vestidos, se cumplió en Cristo. No quebrantarán huesos suyos, se cumplió en Cristo. Y tú, Helena Efrata, la más pequeña de las ciudades, de ti nacerá el Redentor del mundo. Y ya la profecía anunciaba: Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada. Se cumplió cuando Herodes mandó a matar a todos los niños para acabar con el que decían que era el rey. Dijo: uy, ese me va a desbancar, matémoslo. Y resulta que el Señor era otra clase de rey. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaban esperando un rey como Herodes, pero venía uno más grande que Herodes, el Rey de Reyes y Señor de señores. Creyendo que Él hizo lo necesario para salvarnos. Él lo dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado de los ancianos y de los principales sacerdotes. Era necesario. Y ser muerto. Pero, oiga, hay peros bonitos, ¿cierto? Muerto pero, resucitado al tercer día. Y ya sabemos lo que ayer el Señor nos decía, ¿no? Sepulcro de Confucio, ¿qué dijimos? Ocupado. Sepulcro de Buda, sepulcro de Mahoma, sepulcro de Jesús. Creemos que Él se entregó voluntariamente. Él dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Oiga, él estaba aclarando eso, ¿sí? Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué es lo que creemos? Que Él nos sustituyó en la cruz. Yo les decía a los hermanos allá en Canadá que la preposición por tiene varios usos. Por como causa, por como medio y por como sustitución. Yo estoy aquí por causa de la invitación que me hizo el hermano Heller. Me vine por Avianca, eso ya es un medio. Y estoy aquí por el consistorio de ancianos, quiere decir que los estoy reemplazando, los estoy sustituyendo, los estoy representando. Y ese por del que estoy hablando es un por completo, porque Él es la causa, Él es el medio y Él nos sustituyó. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué es lo que creemos? Que Él llevó nuestro pecado. Nos sustituyó, llevó nuestro pecado. Oiga, yo me imagino a Barrabás, ¿cierto? Barrabás, malo ese Barrabás, ¿cierto? Malo. Me lo imagino allá en la celda,
¿Sabe cómo me lo imagino? En un rincón. ¿Sabe cómo me lo imagino? Lleno de rabia, de enojo, de ira, vomitando pestes y improperios. Lo iban a crucificar. Se la tenía bien merecida. Pero resulta que de un momento a otro alguien le abrió la celda y le dijo: Barrabás, te tengo una noticia. ¿De qué tamaño será la cruz? Talla L, talla M, talla S. No, la noticia que te tengo es que eres libre. ¿Usted se imagina a Barrabás la cara que puso? Es que yo me lo imagino. Y yo creo que Barrabás dijo: ¿y por qué? ¿Sabe qué le dijo el guardia? Barrabás, hay uno que va a morir por ti. Nosotros somos los Barrabás del siglo XXI. Hubo uno que murió por nosotros. Llevó nuestro pecado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué es lo que creemos? Que él le quitó el aguijón al pecado. ¿Cómo fue que dijo? Creo que fue Oseas, ¿cierto? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Le podrá hacer a usted daño un alacrán sin aguijón? Por eso es que la muerte no nos hace daño a nosotros, porque el Señor le quitó el aguijón. Le quitó el aguijón. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que Él venció la muerte. ¡Oh muerte! Óigala, eso es una figura literaria que se llama personificación. Entonces Él le habló a la muerte como si fuera una persona. Oiga, muerte, venga. Venga, le quiero decir, le tengo una noticia. Yo voy a hacer su muerte. Y la muerte dijo: ¿la muerte de la muerte? ¿Eso qué es? No entendía. Si ya estoy muerta, ¿cómo va a ser la muerte? Es que la muerte de la muerte es la resurrección. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Se lo voy a decir en hebreo o en griego. Bueno, usted le pone el idioma. Maranata. Cristo viene. Eso es lo que creemos. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué es lo que creemos? Que Él derrotó al diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él. ¿Sabe que una vez me vino un testigo de Jehová a evangelizarme? Sí, yo estaba allá en Ibagué, estábamos construyendo un edificio, y oiga, señor, quiero hablarle. Y le dije, bueno, vamos a hablar, muestre su Biblia. Y claro, yo y ustedes tenemos todos los textos donde se habla que Jesús es Dios.
Pero resulta que ellos cambiaron la Biblia. Y yo le buscaba un versículo que dice que Jesús es Dios y dice Jesús es un Dios. Y yo, oiga, ¿y yo qué hago? Oiga, Dios le ayuda a uno, ¿cierto? Entonces me dio por buscar este versículo allá en la Biblia de ellos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él. Yo le dije, ¿quién es Él? Dijo, oiga, ¿quién es Él? Jehová. Dijo, Él también participó de lo mismo. Yo creo que ya le deben haber cambiado el versículo. Yo creo que ya se lo deben haber cambiado. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué es lo que creemos? Que Él nos rescató de la maldición de la ley. ¿Qué es lo que creemos? Que Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Oiga, la quitó y la clavó en la cruz. Tremendo. Oiga, ¿qué es lo que creemos? Que su obra está acompañada de prodigios. ¿Cierto? Nosotros no predicamos las señales, predicamos al que produce las señales. A veces cometemos el error de predicar los efectos del evangelio y la gente se enamora de los efectos. Pero cuando las cosas no le funcionan bien, se apartan. Entonces yo dije, no hay que predicar los efectos, hay que predicar al que produce los efectos, para que no se enamoren de los efectos, sino del Dios que produce los efectos. Porque cuando usted se enamora de los efectos, usted es muy frágil en su fe. Pero cuando se enamora del que produce de los efectos, su fe se fortalece. Nosotros no seguimos las señales nos siguen a nosotros. El bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos días? Oiga, usted se va mañana para la casa y tenga cuidado que lo están persiguiendo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que lo persigue a uno? El bien y la misericordia. No corra tanto porque de pronto no lo alcanza. ¿Qué es lo que creemos? Oiga, esta es una buena noticia. Que Él llevó nuestras enfermedades. Oiga, qué bueno es el Señor. Entonces, que Él resucitó para ver linaje y para ver el fruto de la aflicción de su alma. Eso es lo que creemos. Entonces, eso que creemos es lo que sacia la sed. Y yo quisiera que usted se fuera de aquí, porque es que, mire, permítame decirle, está bien uno emocionarse, porque es que somos seres emotivos, ¿cómo no nos vamos a emocionar? Pero el problema de la emoción es que si va sola la emoción se pasa, es temporal. Pero hay algo que no se pasa, que es permanente, la convicción. Y tiene la ventaja la convicción, que la convicción produce emoción. Pero la emoción no produce convicción. Entonces, ojalá usted se vaya aquí convencido. Hermanos, Pablo, mire, les voy a contar aquí algo aquí entre nos. Una vez
me dijeron que preparara una enseñanza sobre crecimiento espiritual. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo es que uno crece espiritualmente. Y le cuento una cosa curiosa. Todo lo que buscaba en la Biblia del cómo crecer empezaba por P. Entonces yo dije, ya le tengo el título, las P del crecimiento espiritual. ¿Y cuál es la primer P? Proceso. Quiere decir que la obra de Dios se conjuga en gerundio. Usted sabe que el gerundio es una forma verbal que indica que la acción comenzó, está en proceso y no ha terminado. Yo estoy enseñando, quiere decir que comencé y no he terminado. Estoy enseñando. Entonces, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y hay un hasta. Es decir, que la obra se conjuga en gerundio. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, gerundio. Todo lo que termine en ando, endo, es gerundio. Obra que comienza, que está en proceso y no ha. Quiere decir que todos los días estamos aprendiendo. Y que todos los días la Biblia nos enseña algo. Enseñándonos que renunciando, gerundio, yo renuncié, renuncio y renunciaré. ¿A qué? A la impiedad. ¿A qué más? A los deseos mundanos. ¿Para qué? Para vivir sobria, justa y piadosamente. Aguardando, gerundio, lo esperé, lo espero, lo esperaré. Es decir, que la primer P es gerundio. Y por eso es que el título de esta reflexión se dice que la sed se sacia creyendo, gerundio. Creí, creo y creeré. Me salvó, me salva y me salvará. Segunda P, permanecer. Se la voy a decir resumida porque si no, no acabamos. Tercer P, perfeccionados. Cuarta P, y esa es la que quería citar. Proceso, permanecer, perfeccionados, perseverar. El que persevere ¿hasta cuándo? Eso es parte del crecimiento. Y la P que les quería citar es pelea la buena batalla de la fe. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena. Yo dije, ¿cuál es la buena batalla? Pablo lo explica a continuación. He guardado la fe. Entonces, hermanos, nosotros debemos permanecer creyendo. Su fe no es circunstancial, su fe es permanente. Entonces yo le invito a que usted tenga fe no solamente en esta convención, sino que cuando salga de aquí, usted siga creyendo. Mire, hermanos, para recibir el Espíritu Santo no hay que asistir a las convenciones.
Yo me puse a leer el libro de los Hechos. Y a veces uno, como lo recibió en la convención, le dice al otro, hay que ir a la convención. Porque como él lo recibió en la convención. Pero si lo recibe en un tren, hay que montar en tren. Yo conocí un niño, por ahí de unos 7, 8 años, que iba a la reunión del culto. Y una mañana se me presentó la mamá y dijo, hermano Fernando, necesito que me explique lo que le pasó a mi hijo anoche. ¿Qué le pasó? Dijo, se despertó y comenzó a hablar en lenguas. Hermano, no necesitamos ir a la convención. Yo me leí el libro de los Hechos y en Hechos 4 ellos lo recibieron orando. ¿Sí lo ha leído? En Hechos 10 ellos lo recibieron oyendo la palabra. Y en Hechos 19 lo recibieron por la imposición de las manos. ¿Sí es así? Entonces, hermano, usted puede recibirlo hoy, pero le garantizo que si se va creyendo, lo puede recibir mañana. Y para recibir el bautismo del Espíritu Santo se recibe creyendo. Creyendo. Ay, hermano, es que a veces uno cree que para recibirlo hay que portarse bien. Usted no lo recibe porque se porta bien, usted lo recibe es para portarse bien. Entonces hay gente que dice, yo no lo recibo, pero yo me porto muy bien. Hermano, el Señor no quiere que usted se porte bien. Él quiere que usted sea bueno. Porque no todo el que se porta bien es bueno, pero el que es bueno se porta bien. Entonces, a veces uno quiere hacer méritos para recibirlo. Oiga, ¿y quién ha hecho méritos para recibirlo? No, dígame la verdad. Si es un regalo, el Espíritu Santo está dado. Y para recibirlo, lo único que tiene usted que hacer es creer. Se la puse fácil, ¿cierto? Pero no yo, el Señor. Ay, hermano, ¿y solo creer? Sí. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Algunos dicen, no, por las obras de la ley. No. Eso decían los judaizantes. Pero nosotros no somos judaizantes. El judaizante subía al cielo por la escalera de las obras. Los cristianos subimos al cielo por la escalera de la gracia. La escalera de las obras comienza en la tierra. La escalera de la gracia comienza en el cielo. No por obras, para que nadie... Usted no recibe el Espíritu Santo por obras. Porque si no usted se gloria, oiga, me porté bien y me dieron un premio. No. Entonces, se la puse fácil, ¿cierto? Creyendo. La fe se necesita para terminar bien esta carrera. Usted tiene que terminar creyendo. ¿Sabe que a mí me encontraron un tumor en la base del cráneo? Hace 11 años, ¿cierto? Hace 11 años. Eso era tan delicado que el médico, oiga, los médicos son cosas serias, ¿cierto? Me dijo, mire, 3 opciones. O queda parapléjico. Bueno, era cuadrapléjico porque como era en la base del cerebro,
era de aquí para abajo, cuadrapléjico, se muere o un milagro. Y Dios escogió el milagro. Pero hermano, les quiero confesar, a mí me llevaban para el quirófano y yo iba tranquilo. ¿Quién le da a uno esa tranquilidad? Dígame, ¿quién le da a uno esa tranquilidad? Y yo me acordé de la Biblia, uno se acuerda de la Biblia, ¿cierto? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y uno se acuerda de la palabra. Y me acordé de todo lo que yo predicaba. Y yo prediqué que para mí el vivir es Cristo. ¿A usted le gustan las ganancias? Muérase. Hermano, uno necesita creer hasta el fin. Hasta el fin, hasta el último día. Mire, una vez había un hermano desahuciado. Y el hermano Elcibiades González, mi pastor, nos citó a un ayuno a los de la junta local. Y terminamos el ayuno ahí a las 6 de la tarde y dijo, oiga, yo siento de parte del Señor que vayamos a visitar al hermano que está desahuciado. Ay, bueno, vamos. Todos nos fuimos a la junta local. Y íbamos con la carita así, la carita así triste, larguita, ¿cierto? Pobrecito el hermano. Y él nos miró y dijo, ¿y ustedes por qué están así? Yo estoy feliz porque me voy con Cristo. Hermanos, necesitamos terminar bien esta carrera. Y para terminar esta carrera hay que morir creyendo. Y fíjese usted que Pablo sí dijo, yo quiero terminar, porque dijo, de ninguna cosa hago caso. ¿Sabe que cuando yo le hice, dije, oye, ¿qué es lo que Pablo quiere decir cuando afirma que de ninguna cosa hace caso? Y me puse a mirar todo lo que él había sufrido. Azotes, ayunos, hambre, naufragios, cárceles, cantidad de cosas. Y iba a ir a Jerusalén y le dijeron, no vayas, Pablo. Usted sabe que los amigos, ¿no?, le aconsejan a uno, no vaya por allá, Pablo, eso le va a ir como perro en misa. Entonces Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Sabe qué me pregunté yo? ¿Y qué será más precioso que la vida? Si uno se enferma, corre la ambulancia, corre el médico, corre la enfermera, corren los familiares, todo el mundo corre. ¿Por qué? Porque hay una vida. ¿Qué será más precioso que la vida? Pero Pablo lo explica ahí, dijo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Quiere decir que no vale la pena vivir si uno termina mal. ¿De qué valdría que este siervo suyo fuera bautizado, lleno del Espíritu Santo, pastor, directivo distrital, directivo nacional, y terminó mal? ¿De qué valdría todo? Nada. Por eso yo me matriculo con usted en la escuela del apóstol Pablo, porque aquí todos queremos, deseamos, anhelamos
esperamos terminar bien esta carrera. ¿Y cómo se termina bien? Creyendo. Quiere decir que usted no se va a morir con sed, porque usted se va a morir creyendo. Y usted no se va a ir de aquí con sed, porque usted se va creyendo. Usted creyó ayer, cree hoy, crea mañana. Hermano, esto no es fe circunstancial, es fe permanente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mire, hermanos, ¿cómo se sacia la sed? ¿Me quiere responder? Creyendo. Creyendo. Mire, hermanos, yo leí algo que quiero compartir con ustedes. Esto no es mío, lo leí. Pero dijo que ese está bonito para de pronto en alguna enseñanza contarlo. Dice esa historia que hay 3 clases de creyentes. Creyente de embarcación de remo, creyente de embarcación de vela y creyente de embarcación de motor. ¿Qué dije? De remo, vela. ¿Cuáles son los de remo? Los que se esfuerzan con sus propios brazos para avanzar la embarcación contra la corriente, pero cuando se cansan, porque uno se cansa, sueltan los remos y ¿qué pasa con la embarcación? Se la lleva la corriente. Los de vela son los que están esperando la confraternidad, la convención y la visita del predicador bomba. Levantan sus velas y avanzan en los vientos del avivamiento. Pero se acaba la convención, se acaba la confraternidad, se va el predicador bomba, bajan las velas y ¿qué pasa con la embarcación? Se la lleva la corriente. Pero nosotros no somos de remo, ni de vela. Nosotros tenemos embarcación de motor. La fuerza no la hace usted ni la hago yo. La hace el motor que mueve esta iglesia. ¡Pasa! Esta iglesia tiene un motor. Y yo quisiera saber quién tiene ese motor esta tarde. Los que tengan ese motor, corran para acá adelante a darle gracias a Dios. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más
más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed.